Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Carmen Ladrón de Guevara, doctora en Derecho y fundadora del despacho de Guevara y Santiago, donde ejerce la abogacía principalmente en el ámbito del derecho penal y procesal. Desde 2017 alterna su actividad profesional con la docencia universitaria. Carmen Ladrón de Guevara comenzó a colaborar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo como voluntaria y ahora forma parte de su departamento jurídico. Su primer libro se tituló Avances y carencias en la protección jurídica de las víctimas del terrorismo. Y su segundo libro, recientemente publicado, es Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, del drill a los Grapo, 1960-2006. Con ustedes, Carmen Ladrón de Guevara. Carmen Ladrón de Guevara, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. He leído con mucho interés tu libro, ahora hablaremos de él, pero quería que nos contaras cómo entras en contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, porque tengo entendido que esto es una cosa que sucede casi por casualidad. Sí, efectivamente, fue en el año 2005, un 14 de febrero del 2005, que un profesor, yo estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, y un profesor nos plantea pues, el quién quiere ir a un juicio, ¿no? Y la verdad que mis compañeras y yo, pues sinceramente, por no ir a clase, pues nos apuntamos, porque yo de hecho nunca pensé dedicarme al mundo del derecho. Yo hacía Derecho y Dirección y Administración de Empresas y pensaba que me iba a dirigir siempre más al mundo de la empresa, ¿no? Así que ahí nos plantamos, mis amigas y yo, y era un juicio en la Audiencia Nacional, ¿no? La verdad que yo no sabía muy bien a lo que me enfrentaba, creo que ni sabía el juicio, o sea, simplemente la cita, el día, la hora, y que habíamos quedado en la puerta de la calle Génova con nuestro profesor, ¿no? Y lo que yo viví ese día me impactó tanto que bueno, pues empecé a ir a los juicios a la Audiencia Nacional, ¿no? La pregunta es, ¿y qué viviste, no? Pues cuando lo digo, bueno, pues era un juicio por un asesinato terrorista. Recuerdo que el terrorista que se le juzgaba era Gaddafi. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de quién era. Luego lo he sabido y he tenido ocasiones, ¿no?, de enfrentarme a él más veces, ¿no? Y lo que más me impactó fue el ambiente que ahí vivimos, ¿no? Recuerdo una sala llena de gente que yo no sabía quién era, y en primera fila, bueno, había una fila de mesas en la que estaban los periodistas, y después estábamos en una primera fila, pues mis 4 amigas y yo. Yo tenía a mi derecha a una chica más o menos de nuestra edad con una señora, y a la izquierda, en la esquina, pues había un grupo de señores, ¿no? Pero el caso es que cuando sale el terrorista y le meten, ¿no?, en la pecera esa que hemos visto alguna vez en televisión, se monta un escándalo por parte del público que teníamos detrás. Por lo tanto, a mí eso me permitió situarme que la sala estaba llena de familiares y amigos del terrorista, ¿no? El caso es que empieza el juicio. Empiezan leyendo los hechos por los que se le acusaba a este terrorista, que supe después que era un miembro de ETA, y la chica que está a mi lado se pone a llorar. Bueno, pues ya por ir al final, eran la viuda y la hija del policía que había sido asesinado, por el que era el juicio, que habían venido solas a Madrid, se habían enterado del juicio unos días antes por la prensa, se habían cogido un tren, habían llegado a Madrid, se habían desplazado a la Audiencia Nacional sin saber ni dónde estaban ni a lo que se iban a enfrentar, y estaban ahí solas, rodeadas de los familiares y amigos del terrorista que había asesinado a su padre y a su marido, y la única compañía que tenía era la de mis 4 amigas y yo, 5 estudiantes de Derecho que estábamos en segundo de carrera, que no sabíamos muy bien qué hacíamos ahí, y ese otro grupo que luego descubrí que eran víctimas, que eran los voluntarios de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que acompañaban a las víctimas, ¿no? A mí eso me marcó, porque consideré que un trámite tan duro para una víctima como es enfrentarse al juicio del asesino de su marido, de su padre, y que lo tuviesen que hacer en solitario, acompañadas por otras víctimas, cuando además la Audiencia Nacional está en el centro de Madrid, ¿no? Bueno, pues yo esto me lo planteé como un compromiso con las víctimas, y como tenía turno de tarde, pues por las mañanas iba a la audiencia, me hice amiga del policía de la puerta y me iba diciendo qué juicios había, ¿no? Y ahí ya contacté con la Asociación de Víctimas y empecé como voluntaria
pues acompañar a las víctimas en ese trámite, ¿no? Ingenua de mí, yo pensé, bueno, yo esto en mi clase lo vendo y todos los días conseguiremos llenar la sala de gente que no le sea hostil a las víctimas, sino que, bueno, que se vean reforzadas y acompañadas, ¿no? Como digo, ingenua de mí, porque lo que conseguí es que me acompañaran mis amigas, gente de mi entorno más cercano, y bueno, así empezó ese compromiso, pues que después, cuando acabé la carrera, tuve la oportunidad de poderme dedicar profesionalmente a esto, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención de ese relato no es que las víctimas estuvieran solas, sino precisamente que no lo estaban, que estaban rodeadas de los amigos del que finalmente fue condenado, Sí, ¿no? O sea, sí. del terrorista entonces, ¿no? Porque claro, que se convierta algo que ya sería difícil yendo solo, ¿no? Enfrentarte o por lo menos ver a la persona que ha asesinado a tu marido o a tu padre, pero encima ver bueno, como lo estamos viendo en estas celebraciones, pero que no dejan de ser un espacio público, en una sede judicial convertida, pues por lo que me has contado, poco menos que en la grada de un campo de fútbol, donde tú eres de la afición minoritaria, cuando eres la víctima, es más duro. Es decir, ¿a qué se debe que en la Audiencia Nacional se pueda ir a jalear a una persona que está acusada de cometer un delito tan grave? Bueno, principalmente porque ellos les ponían autobuses. Yo he visto cómo venían autobuses del País Vasco y traían a la gente a acompañar y a jalear al terrorista de turno, ¿no? Todas esas asociaciones del entorno de ETA que recientemente han salido a la calle para reclamar ahora ya directamente la excarcelación de los presos, esas organizaciones que son las que les ponen los abogados, las que les ponen los autobuses a los familiares para que puedan ir a las prisiones, pues son las organizaciones que ponían las furgonetas y los autobuses para venir a acompañar y a jalear a los etarras aquí en la audiencia, ¿no? Pero preguntas por qué dentro se permite algo así. Bueno, a ver, ¿Por qué se permite hacer en la Audiencia Nacional lo que no se permite hacer en un cine? A ver, principalmente no se puede, ¿eh? Y lo normal es que cuando montaran follón por lo menos se les expulsara o se les llamara al orden, ¿no? O sea, eso sí que es cierto que bueno, yo he vivido momentos de tensión, momentos delicados, pero se ha intentado mantener el orden, ¿no? Pero bueno, no siempre se conseguía. Eso, bueno, yo creo que si alguien recuerda, por ejemplo, también las imágenes del juicio cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ahí se cambiaron las tornas. Yo fui la primera vez que creo que fui a un juicio en el que éramos más los que acompañábamos a la víctima que los familiares de los etarras, ¿no? Y al final los que acabamos aplaudiendo una vez que el fiscal hizo su brillante alegato fuimos nosotros, ¿no? Y de hecho fuimos nosotros los que fuimos expulsados de la sala, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que por regla general se ha procurado mantener el orden, no siempre se conseguía, ¿no? Pero bueno, es verdad que el ambiente era muy hostil para las víctimas. Ya no solo te hablo de un desorden que puede ser lo que ahí vivimos, sino insultos. Empezaba la época de los móviles con cámara y de que nos hicieran fotos, o ponernos chicles en la silla. O sea, ese era el ambiente que vivíamos en la Audiencia Nacional en esos años, ¿no? ¿Y tu labor como acompañante de las víctimas en qué consistía? ¿Qué es lo que hacías? Pues era una labor puramente humana en ese primer momento, o sea, en esos primeros años. Simplemente pues que las víctimas se sintieran acompañadas o rodeadas de gente que no les resultara hostil, ¿no? Es verdad que con los años, y cuando ya me fui involucrando en la audiencia, en la VT, ese acompañamiento podía consistir desde recogerles a las víctimas en la estación, porque había gente que nunca había estado en Madrid, nunca había estado en la Audiencia Nacional, recogerlas en la estación, acompañarlas a la Audiencia Nacional. Después ha habido juicios que duraban varios días, pues el que supieran dónde podían comer, acompañarlas pues bueno, en el descanso, y sobre todo pues eso, yo lo veía claro, ¿no? Yo decía, una silla que ocupe yo o que ocupe gente, pues eso, los de mi clase, es una silla que no ocupa alguien que va a ir a jalear al terrorista, ¿no? Entonces yo vi muy claro. Luego, como te digo, con los años y una vez que yo ya paso a formar parte del departamento jurídico de la VT, me doy cuenta de la importancia, y también a nivel psicológico, ¿no? En el caso de la VT también los psicólogos formaban parte de ese acompañamiento,
y bueno, pues arropar a la víctima y que se sintiera acompañada, ¿no? ¿Y en qué momento tú te das cuenta de que no vas a acabar en una Big Four o que no vas a dedicarte al mundo de la empresa, sino que vas a dedicarte al mundo del derecho y concretamente a esto, es decir, a formar parte del equipo jurídico de la UVT, y luego sé que también eres profesora universitaria, pero bueno, una vida, por lo que me dices, diferente a la que habías imaginado en primero o segundo de carrera, ¿no? Pues a ver, cuando ese primer juicio, efectivamente yo estaba en segundo de carrera, pasaron los años y bueno, vi que esto me gustaba. Sobre todo, como digo, que lo que me gustaba era estar del lado de los buenos, ¿no? Yo no siempre los abogados, todo el mundo tiene derecho a una defensa, ¿no? Pero no siempre estás del lado de los buenos, y en este caso pues me permitía estar siempre del lado de los buenos, ¿no? Entonces, bueno, llegó el momento de tener que hacer prácticas en un despacho, se me planteó la oportunidad de poder hacer prácticas con abogados que llevaban con estos asuntos, ¿no? Y claro, pero bueno, ahí todavía estábamos, pues, años de universidad, tampoco tienes muchas responsabilidades, ¿no? Y te puedes permitir estas cosas, ¿no? Claro, pero se iba aproximando el momento de acabar la carrera y decir, ¿y qué hago yo con mi vida?, ¿no? Yo quería seguir con esto, pero bueno, claro, tampoco efectivamente mis planes eran otros, tampoco digamos que si quieres ganar dinero no te puedes dedicar a esto, porque tampoco es que tengas un gran futuro profesional. Y yo sinceramente pensé que iban a ser en mi casa los que me iban a decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, estos años de voluntariado ya se terminan y ahora dedícate a cosas serias y dedícate a ganar dinero, ¿no? Que muchas veces es lo que quieren los padres, ¿no? Por otro lado, yo tenía a las víctimas que ya me iban pidiendo que yo me encargara de sus casos. Claro, en la asociación y las víctimas me habían visto crecer y me habían visto madurar también en esa labor de acompañamiento, ¿no? Y entonces yo ya tenía mucha gente que me decía, es que yo quiero que tú me lleves mi asunto, ¿no? El caso es que cuando llegó el momento de tomar la decisión y surgió pues la ocasión de montar un despacho que se dedicara a esto, ¿no? Porque claro, eso yo también ya llevaba años observando a los abogados contrarios, ¿no? Y veía que los abogados que defendían a los etarras eran personas que formaban parte también digamos, de ese mundo y de ese entorno, ¿no? Luego, años después, tuve un juicio en el que senté en el banquillo a los abogados, ¿no? Pero bueno, veía que era gente, que eran militantes de su causa, ¿no? Y yo decía, es que las víctimas lo que necesitan son militantes de la suya, ¿no? O sea, el ser abogado de víctimas, luego podremos profundizar en ello, no es ser abogado, un abogado normal, ¿no? El caso es que cuando ya surgió ese momento y la posibilidad, pues bueno, de montar algo con una compañera que había sido pues mi jefa en uno de esos despachos, en el momento de plantearlo en mi casa, como digo, pensé que me iban a decir, bueno, ya está bien, ¿no? Y todo lo contrario. La verdad que me dijeron, mira, eres muy joven, tienes oportunidad y tiempo y margen pues para reconducir tu carrera profesional si esto no va bien, ¿no? Y de hecho siempre mi familia me animó y eso fue muy importante y fue determinante en que yo diera ese paso, ¿no? Es decir, la labor, te lo pregunto desde la ignorancia, porque claro, quien acusa a un terrorista es la Fiscalía, ¿no? De la Audiencia Nacional. ¿Qué hace un abogado de las víctimas? Es decir, ¿en qué momento interviene? ¿Es como acusación particular? Sí, eso es. ¿O tienes otros procesos que solo podéis abrir vosotros? A ver, fundamentalmente el abogado de una víctima, como bien dices, su papel es personarse en nombre de la víctima como acusación particular. Luego, en nuestro caso, también, al ser abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues es verdad que también en muchos de los procedimientos estamos como acusación popular en nombre de la asociación, ¿no? Es verdad que desde su fundación, ya hace más de 40 años, la UVT, el papel jurídico, digamos, la labor jurídica ha sido siempre un
un pilar fundamental de la asociación, ¿no? Y entonces, pues en la mayoría de los procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, la asociación está personada como acusación popular con independencia de que haya víctimas o no haya víctimas, ¿no? ¿Y qué beneficio hay en personarse frente a dejar que la Fiscalía actúe? Pues mira, yo con los años lo tengo muy claro y el beneficio es además de que la víctima pueda participar activamente, de información, ¿no? Y que la víctima esté puntualmente informada de todo lo que ocurre relacionado con su procedimiento judicial. Y eso, a la larga, es muy importante, ¿no? Porque la Fiscalía no se preocupa en eso. Hombre, es verdad que en estos años se ha avanzado mucho, en la Audiencia Nacional se creó una Fiscalía específica de víctimas, después se ha creado una Fiscalía específica para los casos sin resolver, ¿no? Pero la Fiscalía no tiene por qué tener, que sí que debería de hacerlo, pero no tiene por qué tener ese contacto directo con la víctima, ¿no? Y si yo ya en estos 16, 17 años de experiencia desde ese 14 de febrero del 2005 que entré en la Audiencia Nacional, si yo me he percatado de un déficit es la falta de información. Entonces, el hecho de que la víctima estuviese personada o esté personada con su abogado, pues le facilita el poder tener acceso a la información del procedimiento judicial, como ha ido la investigación, ¿no? Hombre, luego en los casos así de terrorismo, normalmente en los que hay víctimas, siempre hemos ido muy de la mano de la Fiscalía. Hombre, a mí hay muchas veces que se me ha permitido, pues precisamente por mi condición de abogada de víctimas, pues quizá ir un poquito más allá de lo que puede ir la Fiscalía y yo me he podido tirar a la piscina en algunos casos en los que la Fiscalía pues ha mantenido una posición, por decirlo de una manera, más conservadora, ¿no? Entonces es verdad que hay casos pues en los que igual está un poco cogido con pinzas, pues porque no tenemos pruebas o no tienes la certeza de que eso vaya a ser una sentencia condenatoria. Sí que tengo la certeza de que son los responsables, pero no siempre tengo las pruebas para demostrar que son los responsables, ¿no? Y desde tu rol de abogada de víctimas, pues quizá puedes arriesgar un poco más que lo que pueda arriesgar la Fiscalía, ¿no? Y también puede que, siendo la abogada de las víctimas o personándose, ya sea como acusación popular o como acusación particular, que esa acusación se libre de cualquier tipo de influencia política que pueda tener la Fiscalía. Sí, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, un poco es lo que quería decir, que en los casos de atentados terroristas yo no he visto digamos, esas influencias políticas que puede haber en la Fiscalía. En otros casos de terrorismo en los que no había víctimas, sí que lo he visto, y ha habido todos los procedimientos judiciales que se han podido seguir contra el entorno de ETA en momentos en los que el gobierno estaba negociando con la organización terrorista. Sí que he podido ver un poco no sé, esos tentáculos de querer influir en el actuar de la Fiscalía, ¿no? Pero en casos concretos de atentados con víctimas mortales, eso no lo he visto tanto, ¿no? ¿Cuál dirías que es el momento más gratificante que has vivido en una sala de juicio? Bueno, en una sala gratificante, ninguno. Porque, hombre, es un momento de mucha tensión, o desde luego yo me enfrento a ese momento del juicio con una tensión, bueno, que también creo que es buena, ¿no? Pero bueno, yo ese momento en el que el terrorista sale y se me pone delante, como todavía me cuesta comprender la maldad humana, me cuesta comprender cómo una persona es capaz de acercarse a otra que está tomándose tranquilamente un café en un bar y le pega 3 tiros en la cabeza. O sea, eso es algo que no, creo que no lo llegaré a comprender nunca, y más si tengo a las víctimas delante, ¿no? O sea, que para mí el momento del juicio es un momento de adrenalina máximo. Cuando se acaba, me desinflo y de hecho, ¿no? Pues hay veces, ¿no? Siempre llamo a la asociación pues para dar cuenta de cómo ha ido, ¿no? Y hay veces pues que esa adrenalina sale y me emociono, ¿no? Y siempre lo cuento, ¿no? Hubo una presidenta de la VT, Ángeles Pedraza, que me acuerdo que la llamé después de un juicio y me puse a llorar, ¿no? Y me disculpé y me dijo: Carmen, el día que tú no te emociones, dejarás de trabajar en esto.
¿no? Entonces, no te disculpes porque forma parte de tu forma de ser y de tu implicación y de tu compromiso, ¿no? Así que lo que es el momento del juicio, gratificante es difícil. Gratificante, hombre, cuando llamas a una víctima para decirle que la han condenado. Ese reconozco que es de los mejores momentos en un procedimiento que puedes vivir, ¿no? Por contra, pues cuando tienes que llamar para decir que lo han absuelto, cuando tienes que llamar para decir que sale en libertad, o cuando tienes que llamar para decir que sabes quién es, pero que no puedes seguir porque la causa está prescrita, ¿no? Esas son llamadas durísimas, ¿no? Pero eso, el momento de llamar y decir lo hemos conseguido, vamos. ¿Y cuál dirías que ha sido el momento de mayor tensión que has tenido en una sala? Porque entiendo que si ha habido insultos, entiendo que a ti te han amenazado, me imagino, ¿no? Hombre, cariño, no me tienen. Es verdad que tengo que decir que desde que han sido los momentos más tensos cuando iba de acompañante, en el momento que yo di ese paso y me puse la toga por primera vez, que les descoloqué, porque tampoco sabían muy bien, de repente, que llevamos años viéndola sentada entre el público. Hubo un día que me reconoció un abogado de los habituales, me dijo, siempre pensamos que eras de la Guardia Civil. Claro, el día que te pusiste la toga nos descolocaste, ¿no? Entonces, en el momento de la toga, creo que me han respetado y creo que me respetan, ¿no? Momentos tensos, pues he tenido algún juicio con follón, hubo uno en concreto que no había víctimas, eran muchos acusados y era contra estas organizaciones juveniles del entramado de ETA, que el Tribunal Supremo dijo que formaban parte de la organización, y hubo en una que tuvimos, de hecho, luego hubo un juicio por desórdenes públicos en el propio juicio, pues porque se pusieron en pie, llevaban globos, bueno, ¿no? Hubo ahí un momento de tensión, pero por la falta de respeto, ¿no? ¿Con los abogados, qué relación tenías con los abogados del otro lado? Porque entiendo que nunca hay pactos para poder, es decir, para evitar, o porque ellos ven que la condena, si el juicio sigue adelante, puede ser mayor, o pactar una condena inferior para evitar el juicio. Estas negociaciones Aquí ha habido un cambio en la actitud. En estos 16 años, como te digo, hemos pasado de una tensión y de una hostilidad y de no dirigirnos la palabra, y de hecho la actitud de ellos en relación con el juicio era de rechazo. Ellos lo planteaban normalmente como juicios de ruptura, o sea, no querían formar parte. Lo habitual era que intentaran ellos mismos, los propios acusados, montar lío para que les expulsaran de la sala, y de esas manifestaciones que hemos oído, ¿no? De no quiero participar de este circo y tal, ¿no? Entonces era siempre una actitud avalada, amparada por los abogados, y nunca hemos tenido ningún tipo de relación, ni ningún tipo de trato. Y yo sí que es verdad que tengo que decir que en los últimos años esto ha cambiado, ¿eh? Ya no te encuentras con juicios en los que venga tanto público, en los que haya ese ambiente. Se limitan a sus familiares y poco más. Y por parte de los abogados, hombre, pues quitando casos muy puntuales de alguno en concreto, pues que claramente no hay una buena relación, pero bueno, es un trato correcto, cordial, de abogados que estamos en bandos contrarios, pero bueno, que como digo, yo creo que después de estos años respeto sí que me han llegado a tener, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora sí que podemos llegar a hablar, ahora es diferente el ambiente. ¿Cuál es el caso más complejo técnicamente al que te has enfrentado y que has sacado adelante de manera satisfactoria? Bueno, ha habido casos, pues como decía antes, ¿no? Que quizá no teníamos una prueba sólida y una prueba contundente. Teníamos la certeza, pues, de que podía ser ese comando o de que era ese comando, pero sabíamos que no, bueno, pues que las pruebas eran más, ya te digo, no era contundente, y que de hecho, pues por parte de la Fiscalía hemos tenido que ir como empujándola, ¿no? De decir, oye, venga, vamos, ¿no? Y finalmente llegamos a juicio y condenaron a todo el Comando Madrid.
Técnicamente son complicados los procedimientos de todo el entramado, han sido juicios con muchos acusados. Ahora estoy pensando el juicio de Batasuna, ¿no? Se enjuiciaban a los dirigentes de Euskal Herritarrok, Batasuna, Herri Batasuna. Se sentaban en el banquillo 40 y tantas personas físicas y 200 personas jurídicas, porque eran todas las herricotabernas, ¿no? Fue un juicio que duró muchos meses y que técnicamente fue muy complicado y que además, pues bueno, la instrucción pues estuvo muy parada y bueno, ¿no? Ya llegó un momento que los propios miembros del tribunal nos sentaron a todos los abogados y nos dijeron, esto tiene que salir adelante, ¿no? Y de hecho se había inundado la audiencia, había tomos que se habían deteriorado y bueno, reconstruimos la causa un poco con lo que teníamos cada uno y ese juicio salió adelante y bueno, para mí salió bien porque salió con una sentencia condenatoria que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo, ¿no? Pero técnicamente esos son los juicios más complejos. ¿Y qué relación has tenido durante todos esos años con la policía y con la Guardia Civil y con el CNI? Lo que nos puedas contar. Bueno, es una relación buena, por supuesto, quizá más intensa desde el año 2011, en el que hago el informe sobre los casos sin resolver y damos la cifra de que más de 300 asesinatos de ETA estarían sin resolver, y ahí es verdad que hubo como una implicación ya más concreta tanto de fiscalía, y se llega a crear una fiscalía específica, y también las propias fuerzas, los cuerpos de seguridad crean grupos específicos para ir revisando estos casos, ¿no? Y entonces, pues desde entonces ha habido ahí digamos, una relación más fluida en estos casos que estaban sin resolver, ¿no? Entonces, sí, es una relación correcta, manteniendo cada uno nuestras posiciones, ¿no? Pero de colaboración, que es fundamental, ¿eh? También para ellos, muchas veces que necesitan datos sobre víctimas y tal, pues también para ellos es importante el tener buen trato con nosotros y buena relación, ¿no? Cuando decías que no habías logrado entender la maldad, ¿esto es algo en lo que piensas habitualmente? Es decir, tú que te has enfrentado, que has hecho contacto visual con asesinos condenados, que casi de acercarte tanto lo entiendes menos, o crees que se puede desvincular el fanatismo de la maldad y que a lo mejor haya personas que no harían daño a otra persona fuera de ese relato de fanatismo y de guerra, que es como lo viven ellos? Mira, la verdad es que no le he dado muchas vueltas, porque mi trabajo al final de lo que se trata es, yo tengo delante a un asesino y que tiene que cumplir por lo que ha hecho, ¿no? Quizá me lo he planteado más cuando hay alguien que me lo plantea, ¿no? Y te dicen, ¿no? Siempre hay una pregunta de, ¿pero son psicópatas? No necesariamente, no considero que... Hombre, ves algunos, pues que sí, ¿no? Pero no considero que en todos los casos haya una psicopatía. Hay un proceso de radicalización en los terroristas que les hace justificar una primera fase, justificar el uso de la violencia con fines políticos, y hay en un momento en el que no solo lo justifican y lo aplauden, sino que dan el paso y se pringan y pasan a asesinar, ¿no? Estos procesos de radicalización, pues en el caso, por ejemplo, de los terroristas yihadistas, ¿no? que también llevó algún caso de terrorismo yihadista, pues esa radicalización quizá es más rápida, ¿no? que en lo que ha podido ser el terrorismo tradicional, si podemos llamarlo de alguna manera, pues de ETA o de los Grapo, ¿no? Entonces, ya te digo, no necesariamente hay una psicopatía, sino que hay una persona que se ha radicalizado y llega a justificar que es lícito asesinar a alguien con fines políticos. Eso no quita para que efectivamente, cuando yo me enfrento a estos individuos, ¿no? y los analice, porque es verdad que les observo mucho durante el juicio. Creo que el lenguaje corporal también es muy importante, y muchas veces digo, con perdón, pues es el tonto de su pueblo. Pero claro, el tonto de su pueblo ha asesinado a 14 personas. Luego tienes otros, ¿no? Pues un chapote, ¿no? que bueno, es la sangre fría
Vamos, yo no le he visto torcer el gesto en ningún momento, en ninguno de los juicios, y han sido muchos los que he tenido con él, ¿no? O sea, luego hay personajes muy concretos, ¿no? Henri Parot, por ejemplo, ¿no? Que le ves ahí que igual fuera de ese contexto dices, pero si parece como bonachón y tal, y luego ha sido uno de los terroristas más sanguinarios, ¿no? O sea, sí que es verdad que yo les observo y dices, joder, ¿cómo puedes llegar a...? No, en el caso de Chapote, ¿no? Es que esto lo recuerdo porque fue en el juicio de Gregorio Ordóñez, ¿no? Y dices, entras en un bar de San Sebastián, te acercas a una mesa y le pegas 3 tiros en la cabeza, te das la vuelta y te vas, ¿no? Pues me cuesta comprender, ¿no? Creo que no hay ni radicalización posible que justifique eso, ¿no? Has hablado de los crímenes no resueltos de ETA, que son más de 300, y quería preguntarte si ves alguna posibilidad de que por lo menos un porcentaje significativo de esos crímenes lleguen a resolverse o a esclarecerse. Hombre, un porcentaje significativo no. Pues esa cifra la dimos en el año 2011, han pasado ya 10 años y en estos 10 años han podido resolver 16, ¿no? Y que nos quede margen de maniobra para resolver alguno más, pues claro, es que el tiempo va en nuestra contra y cada año que avanza pues es más difícil. Más difícil por el plazo de prescripción y también más difícil pues porque es difícil conseguir pruebas, ¿no? Entonces pues cada vez tengo menos esperanzas, ¿no? Que todavía hay alguno que tenemos pendiente y yo tengo algún juicio de algún caso sin resolver que confío que podamos resolver, sí, pero en un alto porcentaje, por desgracia, no. O sea, la cifra va a quedarse en torno a los 300 que se queden sin resolver. Perdón. Ahora bien, y esto sí que quiero, el hecho de que no lo podamos resolver judicialmente y que no podamos conseguir una condena, no quiere decir que la víctima no tenga derecho a saber quiénes fueron los responsables y a que esos atentados se dejen de investigar, ¿no? Yo, de hecho, ahora tengo varios proyectos y estoy escribiendo mucho sobre ese derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la justicia, la responsabilidad penal, por desgracia, prescribe. Bueno, ahora ya no, porque hubo una modificación en el Código Penal, pero que no se puede aplicar con carácter retroactivo y que en el caso de los asesinatos de ETA o de los asesinatos terroristas, pues salvo el último atentado de Barcelona y Cambrils, que se beneficiaría de esa imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas, todos los demás se prescribirían, ¿no? Pero eso no quita para que la víctima tenga derecho a que se investigue el atentado, se intente identificar a los responsables y tenga derecho a saber qué es lo que pasó, quiénes fueron, las circunstancias que rodearon ese atentado. Y yo creo que esto es muy importante hacer hincapié y en esto tengo que decir que pues yo he visto un cambio en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía y en algunos jueces que efectivamente, ¿no? Dicen, bueno, primero que se investigue y una vez que podamos identificar a posibles responsables, pues ya se dirá si está prescrito o no está prescrito, pero vamos a investigarlo, ¿no? Cosa que quizá hace unos años pues la tendencia era decir, uy, no, esto ni se reabre porque está prescrito, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. ¿Y crees que además de la prescripción hay un clima político desfavorable a mirar al pasado y reabrir estos archivos y buscar culpables en el 2022 por un asesinato que a lo mejor sucedió en los años 80 y que la sociedad puede estar mirando hacia otro lado? Que hay un ambiente desfavorable, sí, ¿no? Que a la mínima en la calle te encuentras, ¿no? Que te dicen, o en la calle o en redes sociales, yo esto lo vivo a menudo, ¿no? El que te dicen, ¿para qué remover? Esto ya es cosa del pasado, ¿no? Sí. Que en la Audiencia Nacional yo lo vea, no. Y que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yo lo vea, no. Y lo que digo, yo siempre he defendido el papel de la Fiscalía. Hombre, a ver, fiscales hay muchos, ¿no? Y siempre pues hay algunos que son más proclives o que estos temas pues lo sienten más que otros, ¿no? Pero yo sí que he visto, pues eso, ¿no? Desde el año 2011 una voluntad en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía. Yo he tenido jueces que me han
parado en los pasillos de la audiencia jueces de instrucción y me han dicho, letrada, de mi juzgado, ¿cuántos hay sin resolver? Vamos a darles una vuelta, ¿no? Justo es verdad que los que me lo decían pues eran los que menos casos sin resolver tenían, ¿no? Pero bueno, y como digo, ¿no? Y por parte de algunos fiscales sí que he visto una voluntad y la sigo viendo, ¿eh? Y sigue habiendo juicios. Otra cosa es que se habla menos, ¿no? Pero sigue habiendo juicios en la Audiencia Nacional y ahora para este año 2023 tenemos previstos alguno ya, ¿no? Y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí que hay un interés y hay una voluntad y hay un trabajo, ¿no? Otra cosa es pues, que efectivamente a la mínima que mueves un papel, enseguida ya te están acusando de allá están las víctimas que buscan venganza y tal. Eso sí que por desgracia... Curioso en un país donde se ha ido construyendo, digamos, un paradigma tan memorialista en otros respectos, ¿no? Es decir... A mí es algo que me llama muchísimo la atención y esto lo he dicho más veces, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Por supuesto que las víctimas del franquismo tienen derecho a que se investiguen también, a encontrar a sus familiares y por mi parte ni una crítica a eso, ¿no? Pero parece que las víctimas del franquismo, ¿no? Que ha pasado hace más años, ¿no? Tienen ¿no? ese halo, ¿no? Efectivamente, de ese derecho que tienen a la memoria y a conocer la verdad, pero las víctimas del terrorismo, en cuanto, como digo, movemos un papel o alzas la voz, ya enseguida te atacan de vengativa, de estar queriendo remover el pasado. Digo, pero si esto ha pasado antes de ayer, si es que yo todavía tenemos causas abiertas que no han sido enjuiciadas, pero porque todavía pues, Francia no nos ha entregado a los responsables y yo no estoy removiendo nada, es el propio paso del tiempo, ¿no? Y a mí eso es algo que reconozco que me llama muchísimo la atención. Y no solo los casos de ETA, vamos a hablar ahora de tu último libro, que es Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, de los DRIL a los Grapo, 1960-2006, título largo. Sí. En el que hablas de terrorismos que no son ETA, ¿no? Es decir, ETA participa del terrorismo nacionalista y participa del terrorismo de extrema izquierda, pero tú te centras en estos dos grupos, ¿no? De extrema izquierda y nacionalista. La primera pregunta obligada es ¿por qué en el libro solo te ocupas del terrorismo de extrema izquierda? Bueno, me ocupo solo del terrorismo de extrema izquierda y de estos grupos más desconocidos. Y no me ocupo de ETA, no porque considere que ETA no es extrema izquierda, no es nacionalista, sino, bueno, porque este libro lo que viene es a cubrir un vacío que había en relación con estas víctimas, ¿no? Este libro está planteado, y así lo cuento en la introducción, como una continuación del libro Vidas Rotas, que se publicó en el año finales del 2010-2011, sobre víctimas asesinadas por ETA, ¿no? Y siguiendo ese modelo, porque fue la primera vez y es la primera relación que tenemos, de hecho para mí fue fundamental ese libro para hacer el informe sobre los casos sin resolver, y era la primera vez que se hacía una relación de las personas que habían sido asesinadas por ETA y se contaba quiénes habían sido, cómo había sido el atentado y se intentaba identificar a los responsables, ¿no? Bueno, pues años después a mí se me pide cuando hago el informe sobre los casos sin resolver de ETA, en la asociación me dicen, vale, pero esto lo tienes que hacer también con los otros grupos, ¿no? Porque es verdad que en la VT pues, tenemos asociados de todos los grupos terroristas que han asesinado en España, ¿no? Y a mí hay veces que me preguntan, ¿y qué te ha aportado trabajar en la VT? Porque yo de hecho empecé dedicándome a esto y al principio no era abogada de la VT, yo empecé siendo abogada de víctimas y después, unos años después, ya entré a trabajar en la VT, ¿no? Y en la VT lo que me aporta es, efectivamente, abrirme la mente y decir, oye, aquí no solo han sido las víctimas de ETA, ¿no? Entonces, a mí se me pide que haga el informe sobre casos sin resolver de los Grapo, y claro, la primera dificultad que me encuentro es que no tengo ni siquiera una relación sobre quiénes han sido asesinados por los Grapo, ¿no? Entonces, tuve que empezar primero por ahí, ¿no? Con un poco la inseguridad, como digo, de no saber si efectivamente estaba abarcando todo o no estaba abarcando todo. Y luego, por otro lado, en esos años míos de voluntaria acompañando a víctimas, pues había ido a algún juicio de los Grapo, ¿no? Y era algo que me llamaba mucho la atención. Digo, joder, es que aquí ha habido otro grupo terrorista que ha atentado, que ha asesinado, que se están celebrando juicios,
y que no se habla tanto de estas víctimas, ¿no? De hecho, la última víctima es del año 2006, que es que tampoco es tanto tiempo, ¿no? Entonces, siempre consideré que había una deuda pendiente con estas víctimas, ¿no? Y un día, cuando presenté los resultados pues, provisionales de los casos sin resolver, de los Grapo, lo dije, ¿no? Dije, mi primera dificultad es que no tengo una obra de referencia como tuve en el caso de ETA, que tenía el Vidas Rotas, para iniciar mi investigación, ¿no? Y solté así una reflexión, ¿no? Dije, algún día alguien escribirá el Vidas Rotas de las víctimas de los Grapo, ¿no? Y esa reflexión que lancé al aire, pues estaba el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, en esas jornadas, y al salir me cogió por banda y me dijo, pues es que igual ese alguien puede ser tú, ¿no? Yo me dio un poco de vértigo en un primer momento, yo estaba terminando además mi tesis doctoral y le dije, bueno, déjame que termine la tesis y en unos meses hablamos, ¿no? Se enteró que había defendido la tesis doctoral, me volvió a llamar, me insistió y me dijo, lo único es que no solo debían de ser las del Grapo, sino también pues, de esos otros grupos que han asesinado y de que esas víctimas nadie ha hablado, ¿no? Bueno, pues al final, después de darle muchas vueltas, le dije, venga, pues sí, formalicé el encargo con la ingenuidad de que pensé que iba a ser mucho más sencillo por el número de víctimas y porque pensé que no me iba a ser tan difícil encontrar información. Dije, va, esto en un par de años lo zanjo, ¿no? Bueno, pues no han sido 2 años, han sido 5 y la dificultad ha sido enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué estas víctimas? Bueno, pues porque nadie había escrito sobre estas víctimas, porque viene a ser esa la continuidad de ese libro Vidas Rotas, que habla sobre las víctimas de ETA, y porque había que llenar ese vacío, ¿no?, que existía. ¿Y por qué de extrema izquierda? ¿Por qué las víctimas de grupos de extrema derecha no están incluidas? Bueno, porque eso le está correspondiendo a otra persona. El Centro Memorial lo planteó como un proyecto, digamos, global. Ya se había escrito sobre víctimas de ETA, había que escribir sobre el resto de grupos de extrema izquierda, de extrema derecha y del terrorismo yihadista, ¿no? Y me consta que ese encargo lo están llevando a cabo otros 2 grupos, otras 2 personas que están llevando a cabo esas investigaciones, ¿no? Yo en mi caso, ¿por qué me centré solo en las víctimas de extrema izquierda? Bueno, porque es verdad que es lo que yo tenía en la cabeza por lo que yo había vivido, ¿no? Por esa experiencia que he comentado, ¿no?, acompañando a víctimas y ese compromiso que yo tenía personal con las víctimas de los Grapo, ¿no? Es verdad que sobre víctimas de extrema derecha sí que he escrito alguna cosa. También he asistido a alguna víctima, hay algún asunto de los GAL que ha habido víctimas que me han pedido asistencia y me han pedido consejo. Porque los GAL entran dentro de los grupos de extrema derecha. Bueno, claro, aquí esta es la gran cuestión, ¿no? Mira, yo cuando saqué el libro, y lo expliqué en mi presentación, ¿no?, he recibido 2 ataques. Bueno, el primero, el título, ¿no?, que has dicho, un título largo, efectivamente. A mí este título es el que menos me gustaba, porque era un título muy descriptivo, me parecía muy soso, ¿no? Y la editorial pues se decantó por este título y al final es lo que más ha molestado, cosa que pues me lleva a pensar que di en el... Que acertaron, claro. Que di en el clavo, ¿no? Y hay gente que me dice, ¿no?, el libro me lo presentó Andrés Trapiello y me decía, no, Carmen, el título es perfecto, porque digo, bueno, pues el título largo, entonces he recibido ataques por los que niegan que haya habido terrorismo de extrema izquierda, que a mí esto me ha parecido una cosa asombrosa, porque es como negar que el cielo es azul. O sea, claro, si te molesta un título tan descriptivo como las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, me estás negando que ha habido terrorismo de extrema izquierda, cuando pensé que era algo que era comúnmente aceptado. ¿Y qué consideran que es el Grapo? Claro, no, o sea, ¿qué es lo que consideran que es el Grapo, o el FRAP, o ETA? Es que claro, a mí era algo que... Y luego, enseguida, el ataque fácil era, ¿y las víctimas de extrema derecha para cuándo? Bueno, pues sí, las víctimas de extrema derecha para cuándo es un trabajo que se está haciendo, ¿no? Claro, ahora bien, ¿qué vamos a incluir en el terrorismo de extrema derecha, ¿no? Y esto es algo que he debatido y he reflexionado con algunas personas sobre ello, ¿no? Y efectivamente,
hay una tendencia, ¿no? Dices, terrorismo de extrema derecha y parapolicial, ¿no? Y se junta, es la misma categoría, y claro, ahí en el terrorismo parapolicial puede entrar los GAL, ¿no? Pero claro, dices... Sí, un grupo financiado con fondos reservados el GAL lo vamos a de un considerar gobierno socialista. Terrorismo de extrema derecha, ¿no? En todo caso, ¿no? Arcadi Espada escribió sobre el libro y me parece que hizo una apreciación muy acertada, ¿no? Es decir, no, hombre, los GAL en todo caso será terrorismo socialista, ¿no? Porque al final fue un grupo financiado por el gobierno socialista, ¿no? O sea que efectivamente hay una tendencia, y ojo, a mí efectivamente me ha fallado el subconsciente de atribuir el GAL a la extrema derecha, y no lo podemos atribuir a la extrema derecha, sería un tipo de terrorismo parapolicial, ¿no? Cuéntanos, los Grapo, esto es un dato que a mí me ha llamado la atención del libro, porque claro, ETA ha eclipsado a estos otros grupos, ¿no? El Grapo es la tercera grupo terrorista. el tercer grupo terrorista en número de víctimas después del IRA y de ETA de Europa. Sí, o sea, más que las Brigadas Rojas y más que tantos otros grupos. Yo esto tengo que decir que era algo que no me lo había planteado. A ver, cuando yo empiezo a hacer la investigación y yo preguntaba en mi entorno, oye, ¿y a cuánta gente asesinó los Grapo? Y me decían, no, pues como unos 30, 40 personas, ¿no? De hecho, encontré reportajes que hablaban de 68, 66... O sea, la primera vez que se da la cifra de 93 asesinados por los Grapo es este libro, ¿no? Bueno, y doy la cifra y cuento los atentados, ¿no? Y efectivamente, en un seminario de cuestiones de terrorismo, yo puse encima de la mesa esta cifra y había entre los asistentes un profesor italiano, Matteo Re, y él se quedó con la cifra y hizo esta puntualización. Me dijo, pues si esa cifra de ser cierta, que claramente es cierta, se convertiría a los Grapo en la tercera organización terrorista más letal de toda Europa. Después del IRA, ETA, irían los Grapo, porque efectivamente las Brigadas Rojas y la Baader-Meinhof tienen un número de víctimas muy inferior, ¿no? Claro, eso dices... Me ha hecho reflexionar más aún, ¿no? O sea, ya no solo es que haya asesinado a 93 personas, ya no es que la última víctima sea del año 2006, sino que estamos hablando de uno de los grupos más letales y que creo que son de los más desconocidos, ¿no? Y que a las víctimas menos se las ha tenido en cuenta, ¿no? Aquí hablas de muchos grupos, empiezas hablando de estos que se llaman los DRIL. ¿Quiénes son este grupo? Bueno, el DRIL, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, es un grupo, la verdad que es un grupo bastante peculiar, con ramificaciones tanto españolas como portuguesas. Se plantea en un primer momento como un grupo revolucionario para hacer frente a las dictaduras de Franco y de Salazar. Y entonces, pues bueno, en nuestro país asesinan únicamente, tienen solo una víctima mortal, que es la niña Begoña Urroz, que es la primera víctima, ¿no? La primera víctima del terrorismo, el año 1960, que durante un tiempo se le atribuyó a ETA, pero bueno, porque hubo unos papeles que se incautaron a unos dirigentes de ETA, a un dirigente de ETA en concreto, que hacía un balance de todos los atentados y estaba incluida Begoña Urroz, ¿no? Fue asesinada en San Sebastián, en la estación de autobuses. Habían colocado artefactos explosivos en varias estaciones, en Amara, en Bilbao, y estallaron todas, y la única que provocó daños personales fue esta de la estación de Amara, y murió la niña de 20 meses, Begoña Urroz, ¿no? Luego llevaron a cabo un secuestro de un barco, también para forzar la negociación con las dictaduras de Franco y de Salazar. Al final, el secuestro del Santa María, bueno, acabaron desviando, era barco portugués, por eso, bueno, yo lo cito en el libro, pero bueno, y hay una víctima mortal de ese secuestro, pero bueno, que al no ser en territorio español y era más contra Portugal, pues es verdad que cito a la víctima, pero no lo analizo en el caso, ¿no? Bueno, era un grupo... ¿Y has hablado con algún verdugo arrepentido? No. ¿No? ¿Y qué piensas cuando escuchas
Por ejemplo, pienso en Pablo Iglesias, que habla de, bueno, para ser un hijo de padre frapero, es decir, que lo trata con cierta banalidad, pero no sin orgullo, ¿no? El hecho de que su padre militara en un grupo, con independencia de que él estuviera involucrado en algún atentado, ¿no? Pero sí habla con orgullo de esa militancia. ¿Eso qué te provoca? Bueno, pues a mí me provoca un rechazo absoluto y me preocupa. Efectivamente, el caso de cuando surgió toda la polémica con el padre de Pablo Iglesias y su padre frapero, ¿no? Bueno, pues a ver, sirvió para poner el foco en este grupo terrorista del que casi nadie sabía nada. Vamos, yo también me chocó el nivel de desconocimiento general que había sobre este grupo terrorista. Grupo terrorista que ha asesinado a 6 personas, ¿no? Y además creo que efectivamente, a ver, es el propio Pablo Iglesias el que alardea, como bien dices, de su padre frapero, ¿no? Y son ellos mismos los que, digamos, vanaglorian de esa militancia de su padre en una organización terrorista, ¿no? Al final, el FRAP es una organización terrorista que ha asesinado a 6 personas y que esas víctimas están reconocidas como víctimas del terrorismo. Efectivamente, no hay datos para decir que el padre de Pablo Iglesias participó en ninguno de esos asesinatos terroristas, y la acusación que se hizo fue únicamente de pertenencia a un grupo terrorista que es el FRAP, y entonces pues esa es la acusación, ¿no? Claro, a mí me dio mucho que pensar, ¿no? Yo justo ya había terminado un borrador del libro y bueno, pues me di cuenta de la necesidad de este libro más que nunca, ¿no? Y entonces me entró la prisa y bueno, lo que pasa que también yo he tenido mis limitaciones y tengo que decir que esa polémica que hubo, aparte de para poner el foco en este grupo terrorista, a mí me sirvió para dilucidar una duda que yo tenía, ¿no? Porque yo hablaba cuando surge la polémica, yo tenía ya un primer borrador del libro que estábamos corrigiendo y yo le atribuía al FRAP 5 asesinatos, ¿no? Había uno que teníamos dudas, que siempre ha habido dudas entre si era de los Grapo o era del FRAP. Y yo hago mención a esa duda, pero es verdad que lo incluí en el capítulo de los Grapo. Surge la polémica, a mí se me empieza a preguntar, ¿no? ¿Y cuántas personas asesinó el FRAP y tal, ¿no? Yo, de hecho, hice un hilo de tuit con el perfil de las 5 personas asesinadas. Y fue la primera vez, y yo llevaba ya dedicándome a esto, llevo años metiendo a terroristas de ETA en la cárcel, y fue la primera vez que recibí por redes sociales un ataque tan bestial como el que yo recibí por poner simplemente el nombre de las víctimas y el perfil de las personas que habían sido asesinadas por el FRAP. Lo que a mí me llevó a pensar, primero, que el libro era necesario y que me preparara a que cuando saliera el libro pues efectivamente los ataques iban a ser importantes, porque ya te digo, fue la primera vez que a mí en redes sociales se me ataca por dedicarme a esto, ¿no? No por meter a etarras en la cárcel, sino por hablar de las víctimas del FRAP. Y, como digo, hay una 6ª víctima que yo tengo dudas, ¿no? Entonces, volví a leer lo que había escrito y digo, es que realmente no tengo datos, pero bueno, no tengo datos ni para decir que sea del Grapo, ni para decir que sea del FRAP. Me he decantado por los Grapo, pues bueno, porque sí, tenía un informe de una asociación catalana, que era un asesinato en Barcelona, y se lo atribuía a los Grapo, y hubiese sido el primer atentado de los Grapo en Barcelona, y bueno. Pero bueno, lo volví a leer y dije, sí, francamente, pues no sé por qué me he decantado por los Grapo, por ese informe que tengo, ¿no? Y estuve toda una noche dándole vueltas. Y el caso es que por la mañana, es que me han pasado cosas muy curiosas a la hora de escribir el libro. De repente me llama la presidenta de la UVT y me dice, Carmen, que te va a llamar la viuda de Diego del Río, que me ha llamado, que te quiere plantear una cuestión. Y digo, y era la viuda de esta víctima que a mí me estaba generando ese conflicto, ¿no? Y digo, la viuda de Diego del Río. Y me dice, sí, es que es asociada nuestra y de hecho yo tengo bastante relación con ella y te quiero hacer una consulta, ¿no? Claro, cuando me llama, claro, este atentado había sido en los años 60. Bueno, pues yo había pensado ya que esta víctima pues sería muy mayor, o muchas viudas pues
pues ya han fallecido, ¿no? Y claro, lo primero que me dice, no, es que yo tenía 17 años cuando asesinaron a mi marido. Un niño de 1 año y embarazada de 6 meses, que luego lo perdió, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ella a raíz de la polémica del FRAP, pues le había surgido una duda que me quería plantear. Y yo le cuento que he escrito el libro y que tenía dudas sobre la autoría, ¿no? Y me dice, sí, siempre se nos dijo que la cosa no estaba clara entre los Grapo, el FRAP, pero yo tengo unas certificaciones y tengo unos papeles de la delegación del gobierno de Barcelona que se lo atribuye al FRAP y siempre hemos pensado que era el FRAP. Claro, dije, bueno, primero me puedes hacer llegar esos papeles. Y segundo, pues claro, también, si las víctimas siempre han pensado que era del FRAP por estos papeles que tienen, y efectivamente era una certificación de la Delegación del Gobierno de Cataluña, y hay una sentencia, en ese atentado asesinan a un policía y resulta gravemente herido otro, y en su proceso para ser reconocido como víctima del terrorismo, que tardó 30 años en que le reconocieran como víctima del terrorismo, pues hay un reconocimiento y se le atribuye al FRAP, ¿no? Entonces, bueno, modifiqué ese capítulo y esa víctima pasó al capítulo del FRAP, ¿no? Me interesa mucho eso que dices de los ataques que te llegaron en Twitter, porque de todos estos grupos, del FRAP, pero también de POC, bueno, aunque mucha gente habla luego de Terrayura, pero bueno, cuando lo de Bultó fue sí, época. Hay, o el MP Kayak de Cubillo, hay un cierto pacto de silencio que a veces se atribuye a la transición para no hablar de la guerra o no hablar del franquismo, pero hay también una suerte de pacto de silencio para no hablar de estas víctimas y de estos atentados, ¿no? Donde hay entiendo que hay muchas personas que fueron amnistiadas en el año 77, y muchas que no han sido amnistiadas de facto, o que no han sido amnistiadas de facto. Hay muchos indultos. Pero muchos indultos, y esto entiendo que es lo que genera cierta tensión también, es decir, que alguien esté mirando hacia atrás en sacar a la luz asesinatos de grupos terroristas que tienen un cierto glamour para parte de la opinión política todavía, es que, ¿no? Efectivamente, ahí es donde yo me di cuenta de que iba a meter el dedo en la llaga. Porque al final la mayoría de estos grupos, pues a ver, yo hablo de 120 víctimas en el libro, de las cuales casi el 50%, un poco menos, son últimos años del franquismo, periodo de transición, ¿no? Claro, con el halo de que eran grupos supuestamente antifranquistas, bueno, supuestamente no, eran antifranquistas, pues claro, se les ha blanqueado, ¿no? Y han tenido efectivamente, ¿no? Ese glamour o como digo yo, ese halo de luchadores por la libertad, ¿no? Que se nos han querido vender, ¿no? Entonces, han quedado aparcados, ¿no? Que hayan atentado después, durante ya en periodo de democracia, pues son pocos de los grupos. El único que continúa hasta el año 2006 son los Grapo, y luego pues los nacionalistas, pues sí que es verdad que pues Terrayure, años 90, el asesinato mortal del que hablo es de los años 90, el ejército guerrillero del pueblo gallego libre, el asesinato es de los años 90, o sea, eso ya es más terrorismo nacionalista, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no?, que, como digo, ha habido ahí un proceso de blanqueamiento de estos terroristas, ¿no? Y como digo en el libro, no nos equivoquemos, eran antifranquistas, pero también eran terroristas. En España hubo un antifranquismo que fue pacífico, que no recurrió a la violencia. De hecho, los dos principales grupos de los que puedo hablar, ¿no?, que tienen más víctimas, que son los Grapo y que son el FRAP, son, digamos, el brazo armado del Partido Comunista reconstituido y el Partido Comunista marxista-leninista en el caso del FRAP, y el Partido Comunista reconstituido en el caso de los Grapo, que surgen en contraposición al Partido Comunista, digamos, oficial de Carrillo, que le consideraban un traidor, ¿no? O sea que la transición
en España se llevó a cabo a pesar, no gracias a lo que ellos hicieron, sino a pesar, porque ellos lo que en todo momento pretendieron fue reventar ese proceso de transición a la democracia, ¿no? Pero les han parado, digamos, ese halo de heroicidad por haberse planteado como grupos que lo que combatían era el franquismo, ¿no? Sí. Yo lo contaba el día de la presentación. Había una víctima que he sentido mucho, falleció durante la elaboración del libro, una víctima del FRAP, herido, que a mí, cada vez que yo escribía sobre la Audiencia Nacional y sobre el trabajo de la Audiencia Nacional y de los grupos y tal, que los miembros que habían sido juzgados, siempre me llamaba a la sede de la VT para protestar porque no hablaba del FRAP, ¿no? Y entonces yo le explicaba, es que claro, el FRAP es anterior a la creación de la Audiencia Nacional, no ha habido ningún juicio sobre el FRAP, pero... Y yo le dije, yo algún día escribiré sobre el FRAP, ¿no? Claro, cuando me plantean el libro, fue con la primera persona que hablé, al poco tiempo después murió, y un día llegué a la asociación y hay un policía esperándome. Yo no sabía quién era. Y era hijo de una víctima del FRAP y me puso encima de la mesa. No era la ley de memoria histórica, sino que eran unas enmiendas que determinados grupos, creo que era algún grupo independentista catalán y no sé si también Unidas Podemos, o bueno, Podemos por aquel entonces, las enmiendas a esa ley de memoria histórica que habían presentado en el Congreso para reconocer como víctimas y para indemnizar como víctimas a los represaliados por el franquismo. Y ahí incluían a miembros del FRAP y a miembros de los GRAP, ¿no? Y este chico me llegó y me dijo, con esto que se está tramitando van a reconocer como víctima a los que atentaron contra mi padre. Y yo ahí fue la primera vez que dije, es que es verdad, es que estamos centrados en que se está blanqueando a ETA y que Bildu es el brazo institucional de ETA y que estamos viviendo un proceso de blanqueamiento de la izquierda abertzale y de todo el entorno de ETA, pero es que aquí en España ya se ha blanqueado a otros terroristas, que han sido estos miembros de los GRAPO, miembros del FRAP, que con esta ley efectivamente podrán ser indemnizados. Ya luego después con la ley de memoria democrática pues ya ni hablar, ¿no? Pero bueno, eso también me alertó y despertó mi interés en que este libro tenía que salir. Bueno, Carmen Ladrón de Guevara, muchísimas gracias. Cerramos con la pregunta habitual, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí. Bueno, pues siguiendo un poco con el libro, yo creo que hay una persona que está haciendo un trabajo también por la historia del terrorismo en España, que es Gaizka Fernández de Soldevilla, que ha escrito un libro sobre la historia del terrorismo en España, que yo creo que es como el previo al mío, que él se centra en los grupos terroristas y yo creo que puede resultar muy interesante. Él tiene muchas cosas que contar también. Fenomenal. Muchísimas gracias. Nada, a ti.